Buenos días, mis amigos. El día de hoy me encuentro aquí con unos amigos testigos de Jehová. El hermano se llama Carlos. Luis. Miguel. Y bueno, pasé aquí a la tienda, vengo de mi trabajo y ellos están aquí repartiendo sus folletos de la atalaya. Yo les pedí permiso con respeto de ellos, si les podía hacer un par de preguntas, tipo una entrevista rápida. Me dijo Carlos que se llama usted. ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo testigo de Jehová? Ya casi 12 años. 12 años. Sí. ¿Usted nació siendo testigo de Jehová, no? Yo me bauticé a los 15 años. 15 años. Sí. Tengo 3 años. 3 años. ¿A qué religión pertenecían anteriormente? Yo ninguna. ¿Ninguna? No, de joven mis padres eran católicos. Católicos. Pero no, Nunca profesó la fe. Igual como Carlos, casi nunca íbamos a ninguna religión o iglesia, pero crecimos como tal vez católicos. ¿Católicos? Yeah. Igual ¿También? ¿Crecieron católicos? Sí. ¿Qué les llamó la atención a ustedes de los testigos de Jehová que no encontraron en la iglesia católica? Las respuestas. Las Las respuestas. respuestas, porque en lo que a mí al fin fue lo que le pregunté yo al sacerdote, que a mí no me dio la respuesta. La única respuesta que me pudo dar es decir: no te preocupes, nomás ten fe en lo que te digo. Los testigos, cuando estudié con ellos, todas, 100% de las respuestas que tenían hacia mis preguntas eran con la Biblia. Con la Biblia. Sí, y eso fue al 100%. ¿Cuál pregunta fue la que usted hizo al sacerdote que no le supo responder? Eran varias, pero la que más me hizo fue una de qué nos pasa cuando nos morimos. Okay. Y le pedí que me lo contestara con la Biblia. Y eso fue cuando me dijo: tú nomás te digo. Y con el hermano que me dio estudio, él me contestó todo con la Biblia. Claramente con la Biblia. Incluso yo estaba usando la Biblia que tenía yo, que me había dado mi mamá de joven. Y dijo: en tu propia Biblia tú puedes hallar la respuesta. Dicho y hecho. Y desde entonces, ya. ¿Cuál era el concepto que usted tenía antes de volverse testigo de Jehová sobre después de la muerte? Que todos íbamos al cielo o al infierno. Al infierno. Pero ya sabiendo la verdad que dice la Biblia, aprendimos lo Y que... ahora que es testigo de Jehová, ¿qué concepto tiene? ¿Cuál es la diferencia? En el libro de Eclesiastés nos da claro la respuesta. Que nosotros es como si estamos dormidos. No, volvemos a lo que éramos antes, el polvo, ¿verdad? Polvo. Y luego después en el libro de Salmos y en el libro de Apocalipsis nos da lo que nos pasa ya después, que va a haber una resurrección. Una resurrección. Todos conocemos el texto de que los mansos van a heredar la tierra. ¿Okay? Sí, yo sé que ustedes creen en un reino terrenal. Sí, a ver. sí. Se supone, es algo que no es un debate nomás, es curiosidad. Se supone que Jesús dijo que Dios es Dios de vivos, no un Dios de muertos, Sí, ¿verdad? claro. Se supone. Entonces, yo también sé que ustedes no creen que Jesús sea Dios. No. Ok. Jesús, cuando murió en la cruz, bueno, ustedes lo llaman madero, pero cuando murió en la cruz, él estuvo 3 días en el sepulcro. Y la Biblia nos dice que él en esos 3 días bajó a predicarle a las almas que estaban retenidas. No, eso es incorrecto. Él fue resucitado después de 3 días. Sí. Pero los detalles, si vemos en la Biblia claramente, no dice que les predicó. Nunca dice eso la Biblia. Solamente que fue muerto, y 3 días después fue resucitado, y que hubo muchos testigos sobre la resurrección. ¿Okay? Pero el punto ahí no es tanto de que fue a predicarles a los muertos, porque los muertos no pueden recibir ningún mensaje. Y Jesús y Dios... Bueno, la Biblia sí dice que sí descendió a los infiernos a salvar las almas que estaban en cautiverio desde la época de Adán. Eso Está en Pedro, en una carta de Pedro. En otra ocasión, si gusta, regrese y le mostramos. Sí, y estuviera bien eso para... Y Jesús dijo aclararlo. otra frase, bueno, es que no es debate, ¿no? No, sí. Dijo también Jesús que él vino a traer vida y vida en abundancia.
Ahora yo me pregunto, ¿qué propósito tiene que Jesús haya muerto y estar 3 días en un sepulcro y después pues resucitar? O sea, no tiene sentido, porque si recuerdan ustedes también, en la transfiguración de Jesús se le aparecieron Moisés y Elías a Jesús. Cuando se transfiguró Jesús en el monte Tabor, se le aparecen en Jesús Moisés y Elías a Jesús junto con Pedro y Juan en la transfiguración. No sé qué versículo tengan ustedes también. No, tendríamos que aclarar esos puntos Porque mediante la Biblia, porque Jesús en ocasiones se refirió a los profetas, pero no en el sentido de que se le aparecieron. ¿Okay? Uh-huh. Y el punto de la resurrección es simplemente que eso fue una vislumbre. Uh-huh. ¿Se acuerda cuando murió Lázaro? ¿Okay? Todos conocemos que Lázaro murió y fue resucitado por Jesús. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con Lázaro? Murió después de tiempo murió. Sí, pero sí. El punto es de que para que nosotros tengamos una fe concreta y tener esa fe en Jehová y en lo que va a hacer Jesús, es de que tenía que poner la muestra, el modelo para nosotros. Un modelo. Sí, y el modelo en este caso es de que murió y ¿saben qué? Resucitó. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Ok, preguntémonos eso. Es importante porque eso fue una muestra de lo que va a hacer con toda la humanidad, que va a ser va a haber resurrección. ¿Okay? Va a haber 2 tipos de resurrección y va a depender en cada uno que les vaya a suceder, ¿verdad? Pero eso fue para mostrarnos a nosotros y tener esa fe de que lo que va a pasar en el futuro. Hubo 9 resurrecciones en la Biblia. ¿Okay? Y cada una nomás es como un ejemplo. Miren, tengan fe en mí, esto va a pasar. Ahorita no, pero esto es nomás como un ejemplo pequeño, para que tengan fe en Jehová. Eso fue el punto de la resurrección. Ese es el concepto que ustedes ya le dieron sobre lo que pasa después de la muerte y el plan de Dios para ustedes. Sí, el plan de Dios está bueno, como les dije, iba a ser un video como tipo entrevista. No Sí, quiero sí. entrar al debate. A mí me gusta mucho el debate, pero se me alarga mucho. Pero a ver, ¿ustedes han leído Patrística? ¿No conocen los padres de la iglesia ustedes? ¿Nunca los han escuchado mencionar? ¿Ustedes no saben qué pasó después de que murieron los apóstoles en la historia de la iglesia? ¿Nunca les da curiosidad de investigar? No, porque... ¿Han escuchado hablar de la Didache o Didache? ¿Ustedes? ¿No? ¿Han escuchado hablar de Ignacio de Antioquía? ¿Tampoco? ¿Justino Mártir? ¿Tampoco? ¿Policarpo? ¿No? Bueno, Ignacio de Antioquía y Policarpo fueron discípulos de San Pedro, San Pablo y San Juan, especialmente Policarpo. Ellos, cuando murieron los apóstoles, ellos se quedaron como obispos de las iglesias de las que menciona a Juan en Apocalipsis. Ellos fueron obispos de esos. Bueno, San Justino Mártir no fue obispo ni nada de eso, pero fue el primer persona que no tenía un cargo especial en la iglesia, pero dio testimonio de su fe. Ustedes dicen que fueron católicos, entonces con esto me dan a entender a mí que nunca se preocuparon ustedes por conocer a fondo lo que es la fe católica. A mí nunca me interesó. Nunca le interesó. No. Incluso ya después ya cuando tuve edad ni me acercaba no me llamaba la atención. Y pues nunca quise, la verdad. Bueno, y ahora que ustedes saben que los testigos de Jehová antes del siglo XIX no existían, ¿verdad? Ahora que ustedes son... Por título no, pero siempre hubo interés. Bueno. ¿Recuerdan que en el último capítulo del Evangelio de San Mateo, bueno, ustedes no le llaman San Mateo, soy católico, bueno, en el Evangelio de Mateo, les dice Jesús, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dando a entender que Él iba a estar no solo con sus apóstoles, sino con esos discípulos a los que ellos hicieran, Él iba a estar junto con ellos.
¿Ustedes creen que esa promesa de Jesús estuvo vigente o que Oh, claro, entonces claro. tenemos un detalle? ¿Por qué los testigos de Jehová aparecen hasta después del siglo XIX? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por título? Porque por hecho. No, es que, bueno, yo lo entiendo así. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los testigos de Jehová aparecen hasta después del siglo XIX? ¿Por nombre o por No, pues, ¿Cómo organización, se o llamaban antes de ser testigos de Jehová? estudiantes de la Biblia? Estudiantes de la Biblia. Sí, y siempre han estado. Sí. Sí. ¿Conocen Incluso, ustedes conocen el nombre de algún estudiante de la Biblia del siglo II, siglo III, siglo IV? No. No. La verdad, en nombre no. El nombre no. No. Siglo V. Yo a mí me gustaría pues Tampoco. No. En Eh, absoluto. bueno, ese es algo que no cuadraría pues porque ¿En qué sentido? en el sentido de que Jesús prometió que él estaría todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Entonces tiene que haber una línea desde los apóstoles hasta el día de hoy ininterrumpida. O sea, por Mira. ejemplo, te doy un ejemplo. En la Iglesia Católica tenemos documentos desde el siglo I, Claro. siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, todos los siglos hasta el siglo XXI. Claro. Tenemos evidencia de que la Iglesia Católica ha existido durante esos 20 siglos. Entonces, supongo que ustedes deberían de tener esa misma evidencia histórica No. y bíblica. No necesariamente, porque si vamos en detalles, Ujú. hay cosas que, pues, no para no sacar nada, pero hay cosas que también puede decir uno no nomás de la Iglesia Católica, cualquier iglesia, ¿verdad? Sí. Que tienen registros de esto y de esto, de esto, de esto. Bueno, la mayoría de Ok. las denominaciones evangélicas Y tienen... si vamos históricamente, Ujú. empezando del primer siglo, cómo se formó la Iglesia Católica, podemos ver las razones por qué hay todo esto, todos los registros desde que se formó hasta el día de hoy. Ujú. Pero no queremos entrar en eso. La verdad que no. ¿No les interesan esos Ah, detalles? la verdad no, porque sería un debate y nosotros no estamos aquí para ningún debate ni para hablar mal de alguien más. No, yo queremos le hacer entiendo. eso. No, La no última somos propósito. pregunta de la entrevista sería, ¿por qué piensan ustedes que los testigos de Jehová tomaron el canon de la Iglesia Católica para formar su propia Biblia? Pues eso no es cierto. La Biblia que usamos nosotros es directamente de las escrituras originales, de las escrituras hebreos, las escrituras griegas. Ajá. No nos basamos en las escrituras de algo que ya estaba Bueno. escrito. Antes, fíjese, sinceramente sí, antes sí usábamos otras Biblias, pero empezaron a analizar palabra por palabra, fíjense, las escrituras originales para llegar. Y ustedes tienen esa escritura, bueno, Todo el las mundo tiene, todo las el mundo escrituras tiene, originales todo el mundo tiene las acceso a eso. tomaron de dónde? Todo el mundo tiene acceso a eso. Todo el mundo puede buscarlo como quiera. ¿En dónde? Pero las hebreas, Para el que vea el yo video. personalmente yo nunca las he visto porque Ajá. nunca las he buscado. Porque si las busco no las voy a poder leer. No hablo de griego, no hablo de hebreo. Pero no hablo- ustedes saben que tiene que haber una evidencia histórica, Sí, claro que sí. arqueológica, de que Oh, esos claro que escritos sí. fueron originales, escritos por los apóstoles. Sí, Bueno, sí. no los apóstoles, fueron escritos por personas antes que fueran Bueno, los del Antiguo Sí. Testamento, pero los evangelios y las cartas paulinas, las epístolas y Apocalipsis sí fueron escritos por los apóstoles. Sí. Ay, se me fue la pregunta. si yo les dijera a ustedes que existen esos códices, manuscritos, rollos antiguos y que los tiene la Iglesia Católica, ¿qué pensarían ustedes? Yo le podría decir una cosa y se lo podría mostrar con la misma Biblia. Ujú. ¿Ok? Hay un texto que dice: toda escritura está Inspirado por Dios. inspirada por Dios. Y es útil para... Sí, para Sí. ok, Por eso. censurar, para eso. Y entonces esa dice, y vemos las palabras que dice, toda escritura.
No, y tenemos que tomar eso a su palabra. Ujú. No dice toda la escritura, y aparte hay otras cosas. En otras palabras, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. De Jesús mismo, en la Biblia nomás se de cierta edad a cierta edad, y luego hay un periodo largo. Periodo largo. ¿Por qué? Porque esa etapa no se dedicó a predicar nada. No, no eso. Sí era, pero no era necesario para la... para No, bueno, las Juan escrituras. dice, Juan Ok. en el último capítulo de su evangelio dice que muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran no cabrían. Pero, a ver, Entonces, lo que no está escrito en la Biblia es porque, acordemos de una cosa, Jehová fue el que sí, inspiró la Biblia. Él es el que dijo, estos son los que se van a escribir. Y ya. Hasta que salgan los nuevos rollos Bueno, que se mencionan en el Apocalipsis. ahí, Y entonces, no por nosotros, no por No. ninguna persona. Jehová mismo dijo, ustedes escriban esto y ya. Algo más de ahí en afuera no tiene por qué, porque no está en las escrituras. bueno, ahí tenemos, vamos a, como digo, no es de tenemos un detalle, esto yo se lo voy a platicar porque a lo mejor ustedes no lo saben. Durante el siglo I, siglo II, siglo III y parte del siglo IV surgieron unos grupos gnósticos que estuvieron predicando herejías que los primeros cristianos no hacían. Bueno, teníamos el escrito que yo les decía, la Didache, que si lo conocían. Bueno, la Didache, Pastor de Hermes y otros cuantos escritos los utilizaban los primeros cristianos en sus comunidades. ¿Saben ustedes por qué está el canon bíblico formado de esa forma? Porque la Iglesia Católica se tomó la molestia, vamos a decirlo así, de decir cuáles escritos si fueron escritos originalmente por los apóstoles. Lucas no fue apóstol, pero fue discípulo de Pablo, estuvo con Pablo y él se dio a la tarea de investigar. Si ustedes leen el primer capítulo de San Lucas, él comienza una carta. Igual Hechos de los Apóstoles comienza como una carta dirigida a alguien que se estaba convirtiendo al cristianismo. Entonces, Mateo hizo su evangelio para los judíos. Juan, su evangelio lo escribió con el propósito de demostrarles a los primeros cristianos, porque el evangelio de Juan fue el último que se escribió, de todos los evangelios fue el último que se escribió, pero lo hizo con un propósito, porque había una herejía que decía que el verbo no se había encarnado. Y la iglesia en el siglo III decide, porque surgieron muchos grupos que no creían lo mismo unos que otros, y de ahí surgen los evangelios apócrifos, los que se llaman evangelios apócrifos. Entonces la Iglesia Católica decide hacer un concilio y decir cuáles escritos sí fueron usados y escritos por los mismos apóstoles. Tenemos la Didache, es el primer escrito cristiano, incluso antes que los evangelios, la evidencia lo muestra así, que no fue puesto en la Biblia porque se desconoce el autor, pero es totalmente cristiano, por los mismos discípulos de Cristo fue escrito, pero no sabe el autor. Hay otros escritos que no contradicen nada del evangelio, pero como se desconoce el autor o son un poco más posteriores a la época de los apóstoles, no se decide poner en la Biblia. Pero la Biblia se compiló de esa forma porque había evangelios que contradecían la doctrina original, y por los siglos, fueron muchos siglos, hay muchas, está la Peshita, la Biblia Siriaca y otras Biblias que pertenecen a los ortodoxos, a los coptos, católicos coptos de por aquellos lados. Pero tanto ustedes como muchas denominaciones evangélicas tienen los mismos libros. Esos libros que fueron posteriormente quitados por las asociaciones bíblicas en el siglo XVIII. Pero yo quería compartirles a ustedes eso de que la Biblia por eso se compiló así. Y si ustedes quisieran, cualquier denominación, ya sea metodista, luteranos, calvinistas, ¿cómo se llaman? Cualquiera. Bueno, cualquiera, para tener un acceso a los registros históricos de cualquier documento de los evangélicos, o sea, de los evangelios más antiguos que haya,
tienen que ir a los códices que tiene el Vaticano, o sea, la Iglesia Católica guardados en el Vaticano. Entonces, en base a todo eso, yo les puedo decir con todo respeto, no hay evidencia de que los testigos de Jehová apenas se en el siglo XVIII, pero antes para atrás no hay registros de esas congregaciones. ¿No? Por eso a mí me da curiosidad preguntarles, porque ustedes dicen que fueron católicos, y pues yo soy católico, yo sí investigo las cosas y digo, ustedes dicen que nunca les dio interés, y me llama la atención que pues ahora que sí son testigos de Jehová, pues tengan ese interés. Pero pues fue una entrevista agradable, fue un placer hablar con ustedes. En otra ocasión. A ver si en otra ocasión Dios nos da licencia de poder saludarlos y seguir Claro que sí. dialogando. Hay un saludo para Canal Testudo, para cuando gusten busquen Testudo en YouTube y ahí estamos.